ahí está mejor. Ciclos de refrigeración por compresión de vapor. Este sistema de compresión de vapor es uno de los que más se ha extendido para aplicaciones justamente en refrigeración. Y como ustedes ya hemos repasado en algún momento, conocen, está constituido por cuatro elementos básicos. Estos elementos están conectados uno a otro dentro de un sistema cerrado, ¿no? De tal manera que la sustancia cumple un ciclo. El elemento que origina la disminución de temperatura es un dispositivo de expansión que en la mayoría de aplicaciones trabaja como una válvula de expansión. Tenemos en la parte de baja presión un evaporador que consigue cambiar el estado del refrigerante que circula por el sistema desde su fase líquida a su fase de vapor, gracias al calor que absorbe, ¿no? Este calor proviene de los productos que se están enfriando. La presión se recupera en un compresor que eleva no solamente la presión, sino la temperatura. Y acá entonces tenemos el refrigerante ya en estado de vapor sobrecalentado, y para que pueda ingresar a este dispositivo de enfriamiento hay un intercambiador de calor que se llama el condensador. Como les digo, vamos a hacer un repaso simplemente. Conceptos a recordar. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta o qué tenemos que recordar, ¿no?, en este ciclo sencillo de compresión de vapor? Tenemos que recordar algunos aspectos que tienen que ver con los balances de energía. En la parte del evaporador, en este intercambiador el calor es absorbido. En la parte del condensador el calor es rechazado. Y el compresor no trabaja gratis, ¿no? También hay que hacerle un suministro de energía, y este es el trabajo que se suministra al compresor. Entonces, dentro de lo que es los conceptos a recordar, tenemos que las energías que ingresan, como son el trabajo del compresor y el calor absorbido, constituyen por balance de energías el calor rechazado. Aquí básicamente hemos hecho un balance de energía, y lo que estamos expresando es que el trabajo que le suministra al compresor es el calor rechazado menos el calor absorbido. De acá ustedes pueden darse cuenta de dos aspectos fundamentales, como recordamos. El calor rechazado es una energía superior al calor absorbido e incluso a la energía que le suministramos al compresor.
el trabajo del compresor es menos que el calor rechazado. Incluso termina siendo menor a este calor absorbido. Si nos acordamos un poco de los principios básicos, como es el ciclo de Carnot, ¿no? El ciclo de Carnot. El COP, que no es otra cosa que el coeficiente de performance, se calcula siempre para este y los demás ciclos que estaremos revisando como el calor absorbido entre el trabajo del compresor. En algunos casos lo vamos a trabajar como flujos. Entonces, flujo de calor absorbido entre la potencia del compresor. Otro aspecto a recordar, lo que es capacidad. Capacidad del sistema. La capacidad del sistema, ¿no? Lo medimos. Creo que ya hemos hecho ejercicios de esto la clase anterior. Lo medimos en unidades de potencia. Entonces la capacidad del sistema es el flujo de calor que puede absorber el evaporador. Flujo de calor que puede absorber el evaporador. Y el último tema o el último concepto que quiero que quede claro ahora es el efecto refrigerante. Que vamos a ponerle E.R. El efecto refrigerante, que es simplemente el flujo de calor absorbido por unidad de masa que circula en el evaporador, ¿no? El flujo másico del refrigerante en el evaporador. Y esto, por definición, es la variación de entalpías en el evaporador. Muy bien, estos son los conceptos ideales. Hay algo más por allí que tenemos que precisar nuevamente. Se refiere al rendimiento. Ingeniero, hay un compañero que ha activado su pantalla, no me deja ver la pizarra. A ver, por favor, entre ustedes traten de moderar eso. Yo acá estoy grabando y voy a tratar de subirlo esto a la plataforma, exceptuando esta pequeña interrupción, ¿ya? El otro concepto, les decía, es el rendimiento adiabático del compresor. Se utiliza también como rendimiento isentrópico. Entonces, el rendimiento isentrópico o el rendimiento adiabático del compresor es una comparación entre trabajos que hace el compresor en condiciones reales y en condiciones adiabáticas, ¿no? Dentro de la simplificación de entalpías, o dentro de la formulación de este trabajo en función de entalpías específicas, se suele colocar como variación de entalpía adiabática entre variación de entalpía real que ocurre en el compresor. Voy a cerrar el repaso con potencia
de compresión. La potencia del compresor o el flujo de trabajo, lo ponemos como W punto, la potencia del compresor es simplemente el flujo másico que transita por el compresor por la variación de entalpías también en el compresor. Con este repaso yo pretendo resumir lo fundamental para los ciclos de refrigeración cuando efectuamos algunos análisis termodinámicos. En unos minutos vamos a ver algunas modificaciones de esto, en donde ya no voy a tener un solo evaporador, ya no vamos a tener un solo compresor, ¿no? Las unidades condensadoras por lo general son unas, pero a veces también se hacen en etapas múltiples. Entonces, el concepto que quede claro: el calor rechazado en el condensador o en los condensadores que puedan presentarse. El trabajo que consume el sistema en el compresor o en los compresores que puedan aparecer dentro de un sistema de compresión de vapor. Igualmente el calor absorbido en el evaporador o en todos los evaporadores. La suma de todos los calores absorbidos divididos entre la suma de todos los trabajos suministrados a los equipos de compresión, eso es el coeficiente de performance. El flujo de calor absorbido en todo mi sistema de refrigeración, el flujo de calor absorbido en todo mi sistema, imaginémonos este y los que puedan modificarse, ese flujo de calor absorbido es simplemente mi capacidad del sistema. Nosotros en el sistema internacional lo medimos en kilowatts, tradicionalmente se mide en toneladas de refrigeración. Hay algunas entidades que comercializan equipos de refrigeración y lo expresan todavía en HPs o en caballos de vapor. Bueno, son unidades de potencia. Es la capacidad que tiene de absorber calor el sistema. ¿De acuerdo? Como efecto refrigerante, el flujo de calor absorbido entre el flujo másico del refrigerante, acá resaltaré, hemos dicho, en el evaporador. Esto ocurre en el evaporador, igual que acá. ¿De acuerdo? Lo mismo para estos elementos. Los rendimientos isentrópicos por cada compresor. El trabajo ideal dividido entre el trabajo real. Este trabajo ideal asumiendo que los procesos son adiabáticos reversibles o isentrópicos. Esto no siempre se va a cumplir con variaciones de entalpía así de simples entre dos etapas, porque a veces tenemos división de flujos másicos cuando aplicamos sistemas con compresores múltiples. Entonces, lo que sí queda es esto. Pero acá, como no digo variaciones de entalpía, ¿entre qué niveles? Me va a quedar las variaciones de entalpía siguiendo procesos adiabáticos y entre las variaciones de entalpía siguiendo los procesos reales para los procesos de compresión. Para los procesos de compresión. El dimensionamiento del compresor es simplemente el producto de las variaciones de entalpías que ocurren en los compresores por el flujo máximo. El porqué de estos conceptos son revisados en los cursos básicos de termodinámica. Sistemas
¿no? Con compresión y evaporación múltiple, o con compresores y evaporadores múltiples. Los conceptos que hemos vertido hace unos minutos van a seguir siendo los mismos. En esta foto, lo que estamos viendo es un evaporador de un sistema de refrigeración sencillo. ¿De acuerdo? Ahí tiene un ventilador además para facilitar el proceso de enfriamiento. Y aquí están observando sistemas con compresores y evaporadores múltiples hasta en 8 versiones. Mencionaremos algunas. La primera, evaporación múltiple con un solo refrigerante, un único compresor y única válvula de expansión. Por ejemplo, evaporador múltiple a diferentes temperaturas con compresores individuales y válvulas de expansión individual. Otras modificaciones: evaporadores múltiples a diferentes temperaturas con compresión compuesta y válvulas de expansión individual. Evaporadores múltiples a diferentes temperaturas con compresión compuesta, expansión múltiple, válvulas de expansión múltiple e intercambiadores flash, ¿no?, de enfriamiento intermedio. Interenfriadores flash o enfriadores intermedios tipo flash. Todo esto está dentro de este capítulo y los conceptos que yo acabo de darles en una versión bastante resumida vienen a ser los mismos. Acá tenemos el esquema de múltiples evaporadores, ¿no? Este autor es un autor hindú, pero que hace una división de los ciclos de refrigeración de una manera bastante didáctica, de un modo bastante didáctico. Y acá nos expresa, por ejemplo, con diferentes evaporadores, ¿no? Pero fíjese, estos evaporadores están trabajando a una sola temperatura. ¿Cómo así? El ciclo trabaja de esta manera. Compresor, del compresor sale vapor sobrecalentado, se condensa, viene el proceso de expansión súbita y acá tengo una temperatura de alimentación, pero en lugar de tener un solo recinto de enfriamiento, tengo 3. Aquí obviamente hay una división de flujos másicos. El flujo másico que entra después a los evaporadores, después de esta válvula de expansión, ¿no?, se divide primero hacia el evaporador EP3, luego lo que queda hacia los evaporadores EP2 y EP1. Un poco de eso absorbe el evaporador EP2, el residuo final de ese flujo, el evaporador EP1. En este punto se suma EP1 con el flujo másico de EP2 y en este punto se vuelve a sumar el flujo másico del evaporador EP3 con lo que venía de estos dos evaporadores ya sumados. Se restituye el flujo másico y eso entra al compresor y de esta manera el ciclo se vuelve a repetir. Acá tenemos el diagrama termodinámico, ¿no? Acá tenemos el diagrama termodinámico y algunos ejemplos de análisis que no es diferente a lo que ya les he explicado. Básicamente sigue siendo lo mismo, ¿ya? Sigue siendo lo mismo. Acá ven ustedes cómo salen los flujos másicos M1, M2, M3, cómo se suman. El coeficiente de performance, que no es más que el flujo de calor en el evaporador entre el trabajo que se hace en los compresores.
pero aquí ya lo está tomando en función a la cantidad de refrigerante que ingresa a cada una de estas etapas. Voy a permitirme resumir otro elemento. Acá tengo evaporadores múltiples a diferentes temperaturas con un solo compresor, pero válvulas de expansión individuales por cada etapa. Entonces, el esquema de funcionamiento básico se mantiene, excepto que después del condensador, los procesos de enfriamiento obedecen a diferentes válvulas de expansión. Nuevamente hay división de flujos básicos, ¿no? Pero aquí es de esperarse que las temperaturas sean distintas. Entonces, en cada uno de estos evaporadores, las temperaturas van a ser diferentes. Además, tengo acá un sistema de una válvula de presión antirretorno, ¿no? que va a permitir evacuar el refrigerante hacia las zonas de salida. Todo este refrigerante se recupera en el compresor y el ciclo nuevamente se repite. El diagrama termodinámico de este ciclo lo tenemos acá. Fíjense que desde el punto 3 a los puntos de entrada de cada válvula, ¿no? Tenemos una sola alimentación. En la válvula E3 es de 3 a 4. En la válvula E2 es de 3 a 7. En la válvula E1 es desde 3 a 10. Ahora, desde el punto 4, que es una temperatura superior, al punto 5 tengo el primer evaporador. Desde el punto 7 al punto 8 tengo al segundo evaporador. Desde el punto 10 al 11 tengo al tercer evaporador. Y estos son absorbidos por el compresor y acá se da lugar al proceso de compresión. Entonces, desde el punto 8, aquí entra la válvula que les decía, va a permitir la salida del refrigerante hasta una presión más baja, pero que no regrese hacia el evaporador, evacúa hacia la presión de trabajo de la línea del trabajo del compresor, ¿no? Y entonces tenemos el punto, vamos fijando el punto 11, que es, se supone, idealmente vapor saturado. A partir de aquí entra el proceso de compresión. El punto 9 se encontraría a este nivel donde está trabajando el compresor. El punto 6 a este nivel también donde trabaja la presión de succión del compresor. Se recuperan los fluidos e ingresa a este único compresor, y el proceso desde arriba ya es el que ustedes conocen. El análisis termodinámico de este ciclo también lo tienen ustedes acá como ejemplo, cómo se calculan cada masa o cada flujo másico en cada uno de los bucles de este ciclo, cómo se calcula la potencia, el efecto refrigerante. Aquí le llamo efecto refrigerante, que en realidad es capacidad para nosotros, cómo calcula el COP, y los conceptos que les he dado en la pizarra vuelven a repetirse. Haremos el resumen de otro circuito más. Me interesa el que tiene vapor flash, porque los demás tienen algo en común, ¿no? O bien hay división de flujos básicos, o bien se usa una o varias válvulas. Por allí
no hay mucha ya novedad. El que sí me interesa presentarles es el que tiene un sistema de vapor flash. Es con evaporadores múltiples a diferentes temperaturas y enfriadores intermedios flash. Enfriadores intermedios flash. Acá ya no tengo un solo compresor, tengo varios. Un solo condensador. De este condensador alimenta a una primera válvula de expansión, a una segunda y a una tercera válvula. En términos de fases, como refrigerante, aquí ingresa vapor sobrecalentado y acá está entrando vapor húmedo. En el mejor de los casos, vapor húmedo. Siempre es vapor húmedo a la salida de la válvula de expansión, ¿no? Esa coexistencia de fases de diferentes temperaturas hace que el refrigerante efectivamente tenga un enfriamiento, como ven aquí, intermedio entre la etapa 1 y la etapa 2. Se enfría a una temperatura intermedia a estos dos puntos, pero por la forma como está colocada la salida, acá tenemos vapor. Me garantiza que a esta salida yo tenga vapor. Y ese es el vapor que alimenta al segundo compresor. Algo parecido va a ocurrir aquí, en esta segunda etapa de enfriamiento intermedio. Tengo vapor húmedo, acá tengo vapor sobrecalentado a diferentes temperaturas. Se produce un proceso de enfriamiento, un segundo proceso de enfriamiento intermedio, y a la salida en la línea 5, que estoy acá acompañando con la flechita, tendríamos un refrigerante en estado de vapor. De esta manera garantizamos que ingrese vapor al compresor final 3. Esa es la novedad. Se llaman sistemas de enfriamiento intermedios o interenfriadores flash, porque aquí el vapor que se produce es un vapor justamente, ¿no? Es un vapor que sale como flash por simple expansión, algo que en el laboratorio nosotros en la caldera lo veíamos, ¿no? Permitimos la liberación de un vapor a ciertas condiciones donde dentro del recinto tengo un equilibrio de vapor húmedo, y por la liberación que provocamos hay una expansión de esta sustancia y sale simplemente como vapor flash. Por eso se llaman interenfriadores flash. Y fíjese, hagamos un análisis de... Allí está mejor. Espero que ustedes sí lo distingan del diagrama termodinámico. Y con esto vamos a cerrar esta etapa de la explicación. Del compresor, desde el punto 7 que tenemos aquí, han entrado a las válvulas de expansión 8, 9 y 10 a diferentes temperaturas. En las salidas de los evaporadores 5, 3 y 2 lo tenemos en condición de vapor saturado. Luego vienen las gráficas de los enfriadores intermedios. Fíjense acá, puntos 2, 9, 3, en la parte inferior 2, 9 y 3, y acá se produce el enfriamiento intermedio. El compresor arroja a una temperatura superior en 2. Aquí en el punto 9 está a la temperatura de saturación.
En el punto 3 tenemos el proceso de enfriamiento intermedio que garantiza que en la salida tengamos vapor saturado. Y de esta manera garantizamos que al siguiente compresor ingrese vapor saturado. Algo parecido va a ocurrir con el interenfriador o el enfriador intermedio entre los puntos 8, 4 y 5. El punto 8 que viene de la válvula, el punto 4 que viene de la salida del compresor, el punto 5 que es la salida del enfriador intermedio flash que está en fase de vapor saturado, y allí ya tenemos el inicio del proceso de compresión de 5 a 6 y luego el ciclo se repite.